estén o no decididos a esta altura a registrarse con su Iris, igual quiero convencerlos de un primer paso que no los relaciona para nada con WorldCoin y tiene como beneficio que les permite empezar a acumular tokens lo antes posible por si a futuro se registran. Lo que les propongo es que instalen la aplicación y que creen una cuenta nueva. Para ello necesitamos una sola cosa: un celular. Así es, solamente instalando la aplicación en un celular se podrá crear una cuenta sin siquiera asociarla a un número de celular ni a un mail. Dicho esto, es importante aclarar que el no asociar nuestra cuenta a un mail o a un número de celular puede ser peligroso porque por ahora la única manera de recuperar una cuenta sin robar en el celular es con un mail o un número de celular. Pero lo bueno es que este riesgo lo podemos anular usando un mail cualquiera, incluso uno creado por nosotros solo para este fin. Otra cosa interesante es que si decidimos no asociar nuestra cuenta con un mail o con un teléfono, así todo a futuro podremos recuperar la cuenta volviendo a escanear nuestro iris. Por todo esto y teniendo claro que en esta instancia no existe riesgo alguno para dar este primer paso y sabiendo que tenemos todo por ganar en cuanto a que ya podemos empezar a juntar bonos, avancemos con la instalación y creación de una cuenta. Instalar la aplicación es súper sencillo. Vamos a la Play Store, buscamos WorldCoin, verificamos que el desarrollador es WorldCoin y luego instalamos la aplicación. En la descripción del video les dejo el link a la aplicación de la Play Store. Abrimos la aplicación, aceptamos los términos y condiciones, presionamos en Nueva cuenta, nos aparece que ya está creada. Cuando nos pida número telefónico presionamos por ahora en Omitir. Nos alerta si estamos seguros de omitir este paso, le indicamos quizá más tarde, nos pregunta si estamos frente a un orb, elegimos la opción no, tal vez más tarde, y finalmente ya tenemos creada la nueva cuenta. Si vamos para abajo, podremos ver de forma completa el World ID y si hacemos clic en él, podremos ver en el reverso el código que se necesitará para asociar este registro con nuestro iris. Allí también se puede ver que este registro todavía no fue verificado con un orb. Si vamos a la primera pestaña, allí podremos ver el saldo que tengamos de cada una de las criptomonedas. Si bien al estar registrado en WorldCoin nos regalan la moneda WorldCoin, esta billetera también nos permite almacenar y administrar por ahora Bitcoin y Ethereum. Aprovechamos que estamos en esta ventana y presionamos en el botón canjear ahora y eso nos llevará a la tercera pestaña donde veremos los bonos pendientes de canje y los bonos ya canjeados. Aquí vemos que tenemos un bono disponible para reservar, en este caso de 3 WorldCoins, y tenemos tiempo hasta el 26 de agosto para reservarlo. Pasada esa fecha ya no tendremos posibilidad de reservar este bono. Lo interesante es que podremos reservar bonos sin estar registrados con nuestro iris y estos se estarán acumulando. Esos bonos ya reservados expiran recién un año después. Por tanto, tendremos hasta un año para decidir de registrarnos o no con nuestro iris y recién después podremos disponer de esas monedas en nuestra billetera para conservar o canjearlas por dólares digitales. Igual ya les adelanto que lo recomendable es registrarse lo antes posible, ya que este tipo de monedas fluctúa mucho generalmente hacia la baja, y por tanto cuanto más tiempo pasa, el valor de los tokens acumulados cada día es menor. Presionamos en reservar bono, luego nos pide que aceptemos ciertas condiciones, seleccionamos todo, presionamos en continuar, presionamos en reservar por ahora y veremos que ya tenemos nuestro bono reservado. Presionamos continuar, presionamos quizá más tarde y allí veremos abajo nuestro bono ya canjeado y una cuenta regresiva indicando cuándo se habilitará el próximo bono. Si hacemos clic en el bono ya reservado, veremos el detalle del mismo y si volvemos atrás y hacemos clic en el próximo bono, también veremos su detalle, pero como verán, nunca indica de cuántos WorldCoins será el próximo bono a recibir. Si volvemos atrás y vamos a la primera pestaña, veremos en un primer momento que tenemos ya 3 WorldCoins como saldo total, y al rato veremos que ese saldo aparece abajo en el apartado de WorldCoin. Recién cuando nos registremos con el iris, se dejará de ver la palabra reservada para ver en ese momento el saldo en la parte de arriba. Si hacemos clic en el apartado de WorldCoin, veremos la cotización de la moneda en los últimos días. Si hacemos clic en la I a un lado de donde dice reservado, la aplicación nos explica que solo podremos utilizar nuestras reservas si nos registramos con nuestro iris y nos invita a buscar un orb cercano a nosotros. ¡Listo! Nuestro primer gran paso. Ya tenemos nuestra billetera, ya tenemos nuestro primer bono reservado y no dimos hasta ahora ningún dato nuestro, ni teléfono, ni nombre, ni mail.
Recordemos que si a esta altura nos robaran el celular, estaremos perdiendo el acceso a nuestra billetera y a nuestros tokens reservados o ya canjeados. Por ello, es recomendable crear una cuenta de mail que no tenga nuestros datos, solo los efectos de usarla para hacer backup de la billetera en la nube de Google. Una vez hecho esto, solo deberemos ir al apartado de copia de seguridad, habilitar la copia y definir cuál será el mail a utilizar para el respaldo. Gracias por su tiempo y los espero en el próximo video. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal para que puedan recibir notificaciones cuando generemos nuevos contenidos asociados a las novedades de estos proyectos. Ahora tengo que pedirles algo. Este es el momento en el que podés ayudarme vos a mí. Si el video te gustó, te sirvió o bien pudiste generar algún ahorro, por favor dale like y déjame un comentario. Para el algoritmo de YouTube es importantísimo y sin tu apoyo este video quedará relegado en las búsquedas. Así que por favor, escribe lo que quieras en los comentarios, pero escribe algo. Otra forma de ayudarme es con un cafecito con el link que les dejo abajo o con una donación a cualquiera de las wallets que menciono en la descripción del video. Esa ayuda será el puntapié para generar nuevos contenidos con tips y trucos sobre criptos. Muchas gracias de antemano. Buen Cripto es una empresa dedicada a asesorar a las personas desde los conceptos más básicos y de forma personalizada para facilitarles el ingreso a este apasionante mundo de las criptomonedas. Nuestra misión es que aprendas operando. Te esperamos en todas nuestras redes sociales como